momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana, amigas y amigos, ya de 26 de junio, hemos ido viendo jueves a jueves cómo avanza este año 2025 y pues hoy tenemos una invitada muy especial, ya van a conocerla ustedes. Yo tengo el placer, el gusto, el honor de conocerla hace varios años ya, y sin duda alguna el interés de haberla invitado al programa de hoy es toda la posibilidad que se ha abierto en esta vida para poder aprender de ella todo lo que ella es y todo lo que ella sabe, porque realmente no solo comparte lo que sabe, sino también el ser humano que es. Sobre todo hoy, 26 de junio, un día después del 25, que fue el Día del Maestro y de la Maestra, y que ahora en Guatemala pues ha sido, es un tema muy, muy polémico y muy coyuntural, que nos ha mostrado dos caras de la misma profesión. Hemos tenido la oportunidad de conocer y de saber de muchas educadoras, muchos educadores, muchos docentes del Magisterio Nacional que están en sus aulas, están trabajando, que siguen día a día haciendo su lucha, su batalla, su resistencia inclusive a un sistema que les está abandonado por muchos años, pero que pues realmente la lucha la hacen desde las aulas, desde donde hay que hacerlo. Mientras que hay otro grupo de docentes que pues ha decidido hacerlo de una manera distinta. Podemos o no estar de acuerdo, y en nuestro caso como CIPREVICA y como Diálogos Ciudadanos no estamos de acuerdo en la forma. Creemos que pudieron haber seguido negociando el pacto, aunque hay cosas ahí innegociables, pero también es verdad que pues, el pacto va por una vía y la otra vía es el trabajo docente. No tendría nada que ver, y la discusión sobre los derechos laborales versus el derecho a la educación, que no es un debate. Los derechos humanos son todos, para todas y para todos, y entonces pues, los derechos laborales se respetan, pero también el derecho a la educación es fundamental para la niñez y la adolescencia en Guatemala. Pero bueno, es un poco eso. Hoy, un día después de la fiesta del Día del Maestro y la Maestra en Guatemala, reconocer a muchas y muchos docentes que en el sector público, en el privado, en lo rural y en lo urbano, hacen educación día a día y se encuentran con las niñas, los niños y adolescentes permanentemente a corazón abierto, porque educar desde el corazón. Es que, amigas y amigos, hoy tenemos el placer, el enorme gusto de presentarles a Nora Lara. A ustedes la van a escuchar. Hace un rato me recordaba, solo para que tengan una idea y puedan empezar a emocionarse, me recordaba que dice, ella nació en 1951. Entonces ya se imaginan ustedes la gran cantidad de experiencia que esta mujer puede tener y nos va a compartir esta mañana. Es que, Nora, muy buenos días, qué gusto tenerte en nuestro programa y gracias por estar acá. Gracias, Edgar, por la invitación. Desde que la hiciste, pues ya estaba muy contenta de pensar en poder verte platicar contigo ante los que nos escuchan y los que nos ven a través de la imagen en estos medios que platicábamos. Son privilegiados porque nos acercan, ¿verdad? Nos acercan, y por eso tan importante el acceso a esto para toda la población, que sería ideal. Así que me siento muy honrada, muy contenta para que platiquemos, ¿verdad? Muchas gracias, Nora. Amigas y amigos, estamos en el programa 101. Es un poco para llevar la secuencia de los programas. Estamos entonces tú arrancas un nuevo siglo de programas, Nora. una nueva centuria. Exactamente, justamente. Muy bien. Bueno,
vamos a conversar con Nora. Hemos preparado una entrevista, amigas y amigos. Ustedes saben que Diálogos Ciudadanos se ha caracterizado siempre por este formato de entrevista, y hoy sin duda tenemos mucho que aprender. Ojalá nos alcance el tiempo, porque pues Nora, ya vamos a hacerle algunas preguntas en relación a su formación y a su experiencia, pero bueno, además es profesora de lengua y literatura, y no me recordaba, porque digamos que todo el tema del lenguaje, de la comunicación, de la redacción, pues yo me recuerdo cuando Nora llegaba a capacitarnos, que vamos a platicar, aparte que era, ay, va a venir Nora, era una emoción muy grande, pero también era así como que hay que saber cómo escribimos, hay que saber cómo hablamos, porque pues ella es una experta en la materia y se ha dedicado mucho a eso. Pero bueno, comencemos, Nora, por favor, y cuéntanos, Nora, tú eres maestra, entiendo que de Belén, del Belén histórico. Entonces la primera pregunta es a lo mejor vinculada al tema de qué significó ser estudiante de Belén en la época que te tocó a ti. ¿Por qué ser maestra en aquella época de tu vida, Nora? Sí. Responde realmente a la sugerencia de mi papá en su lecho de enfermo, ya para morir, yo con 16 años, a punto de entrar al diversificado, y en la orientación profesional, el tercer lugar era el ser maestra. El primero era secretaria bilingüe, eran las opciones de esa época por los idiomas. Siempre me gustó esta área por los idiomas, me lo sugerían, luego bachillerato y al final maestra. Yo en el lecho de enfermo de mi papá le llevé esto y me dijo, no, mija, hacete profesora. Fueron sus palabras, no lo olvido, porque las profesoras hasta de viejitas tienen trabajo. Dicho y hecho, Edgar, trabajé hasta los 70 años. Dicho y hecho. Y luego, durante mi formación en Belén como maestra, tuve grandes catedráticos, grandes ejemplos, gente con vocación, con mucha preparación y con la ilusión de formar maestras, porque una escuela normal que lideró por muchos años Guatemala y Centroamérica. Belén tiene 150 años, imagínate, ve a un rincón de Guatemala y encuentras una maestra de Belén, ¿verdad? Entonces eso fue formando mi vocación y por eso soy maestra, ¿verdad? Muy bien, Nora, gracias. Qué interesante, porque justo en estos días se evoca mucho la decisión de muchas personas de por qué decidimos ser maestras y maestros. Sí. Y bueno, cada uno tenemos fuentes distintas. Tú mencionas que fue tercer lugar. En mi caso, ni siquiera era opción. Terminó siéndolo porque era la única posibilidad que yo tenía para seguir estudiando una carrera después de tercero básico. Bueno, me hice maestro, que fue hacerme creador, dijeron Sí. por ahí, ¿verdad? Y a ti te tocó bien. Y eso, qué interesante lo que dices de del trabajo para todo. Bueno, anima mucho a suponer que mientras tengamos la energía y las ganas de hacerlo, lo vamos a poder hacer, como fue tu caso, Nora. Y luego, bueno, tú sacaste la carrera de magisterio, empezaste a trabajar automáticamente, porque ahora un tema es, bueno, ves, una carrera, pero tiene que estudiar un técnico universitario. ¿Cómo era en aquella época el graduarse de maestra y luego que optar a una plaza en el gobierno? ¿Cómo era que funcionaba eso, Nora? Sí, fíjate que no opté rápido a una plaza en el gobierno porque en esa época el título era necesario y el título me llegó 2 años después porque los trámites eran muy largos, entonces ya no opté y me dediqué a la educación privada. Me gradué en octubre, en enero ya estaba trabajando en un colegio muy cercano a mi casa, maestra de primaria. Mira, muy bien, porque era un colegio pequeño, un pedagogo lo dirigía, pero desde esa época yo como que quería hacer las cosas diferentes y el director yo lo desesperaba porque jovencita, imagínate, de 18, 19 años, con toda la energía y la ilusión, uno está seguro con ese título de cambiar el mundo, ¿verdad?
Entonces, pues proponía cosas nuevas que se me ocurrían en aquel momento y el pobre director se desesperaba, quería a los niños sentados, y suponte yo la geografía la enseñaba, era en doble jornada, por la tarde había mucho calor, pues llevábamos refresco, poníamos petates y con lo que tenía un atlas, un mapamundi, busquemos ahí los accidentes geográficos, los niños en el suelo y todo. Olvídate, el pobre director se desesperaba, ¿verdad? Entonces me decía, como no me convencía de otra cosa, me decía, va, cierra la puerta, pues, para que no la vea. Yo creo que el día trabajé 4 años ahí que presenté mi renuncia, respiró de alivio el director. Entonces, ahí fue que inmediatamente yo comencé a trabajar y como te digo, trabajé 52 años. Wow, toda la vida de alguien. Toda la vida, en todos los niveles y en todas las áreas de la educación, ¿verdad? Y bueno, digamos que uno cuando está de maestro, bueno, a mí me tocó pues no coincidir. Yo salí de maestro y empecé a estudiar Derecho. Fue la primera carrera que decidí que quería. Tú decidiste que querías ser también profesora de lengua y literatura. Y bueno, no sé si habían otras posibilidades de profesorado como hay ahora, de especialidades, pero ¿por qué lengua y literatura, Nora? Sí, mira, primero, en la orientación vocacional tenía 2 opciones. No, sí eran 2 opciones, sí eran dos porque era o una ingeniería o letras y filosofía. Parecían discordantes, ¿verdad? Opuestas, por ejemplo. Pero decidí por lengua y literatura porque se estudiaba por la noche en jornada de 5 a 9 de la noche y yo pues tenía que trabajar para pagarme la universidad. Entonces decidí por esa. Con los años descubrí, ya ejerciendo, que para ambas opciones necesita las mismas habilidades, fíjate. Es decir, para una ingeniería y para una carrera en humanidades. Son las mismas habilidades: pensamiento abstracto, desarrollo del lenguaje con habilidades lingüísticas, pensamiento matemático. Entonces lo descubrí con el tiempo, ¿verdad? Ya en ejerciendo. Entonces son las mismas habilidades, fíjate, para ambas orientaciones. Por eso escogí lengua y literatura. Mira, qué interesante porque digamos que todavía se sigue haciendo la separación entre lo científico y lo humanístico y podría parecer que porque aparte que intereses, me recuerdo cuando he dado clases en diversificado, sobre todo en bachillerato, que hacen un temario, pero lo separan a los grupos de estudiantes en el área científica, las chicas que después van a preferir estudiar algo relacionado, y luego las del área humanística. Y pareciera que es no solo por interés de las alumnas, sino que también es una propuesta de habilidades diferentes. Pero tú nos estás diciendo que realmente, bueno, y ahora seguramente, Nora, que tú has visto la evolución de la neurociencia, entonces, increíble. que para tu época, yo recuerdo cuando hablábamos contigo del desarrollo, que vamos a platicar un poco de eso, me recuerdo mucho de Piaget y todo esto que tú nos has compartido. Ahora, con estos rollos que sabemos de cómo el cerebro funciona y disfunciona y cómo la estructura cerebral también se modifica y todo este asunto, yo para tu época, digamos, justamente tú ya ibas avanzada y nos compartías cosas que seguramente hoy decimos, sí, Nora lo dijo hace 20, 30 años. Sí, ayer, ¿verdad? Claro, pero para que nos transportemos en el tiempo automático, casi que vamos y venimos, ¿no? Sobre todo con alguien como tú. No, Nora, y luego ya trabajaste como profesora de literatura. Sí, trabajé 4 años en primaria únicamente y luego trabajé como profesora de literatura. Trabajé en el Instituto de la Asunción. En ese tiempo era experimental de la Asunción. Entonces me abrió un abanico a nivel de la formación, tanto en metodología como en
contenidos, ¿verdad? En contenidos, en enfoques pedagógicos, porque la Asunción de avanzada, mira, de avanzada. De verdad, yo ahí aprendí tantas cosas que después con la neurociencia comprobé. Entonces, siempre muy inquieta de aprender, me apuntaba a cualquier curso, primero que podía pagar o que era gratis, especialmente si era gratis, cualquier curso yo de metodología y a nivel de la formación en lengua y literatura. Mira, tuve el privilegio de tener catedráticos que eran escritores, historiadores, te sonarán nombres, Francisco Alvisures Palma, Edgar Estrada, escritores, ¿verdad? Edgar Estrada, en historia, ¿verdad? José Mata Gaviria, imagínate, Hugo Cerezo Dardón en historia, en el arte, Jorge Luján, que recientemente murió. Entonces, mira, ese fue un regalo para mí. Y en la Asunción tuve mucha formación porque la Asunción, interesada en que fuésemos cada vez mejores para poder desarrollar te diría, sus fines, pues traían personas a formarnos o nos llevaban. Yo estuve 18 días en una ocasión en Guadalajara formándome con el creador de la metodología, Pierre Ford. Entonces, mira, ese es un privilegio. Ese es un privilegio, ¿verdad? Entonces, toda esa formación en servicio, creo que es el regalo que tuve y es el regalo que quise compartir después. Y justo, Nora, digamos que yo te conocí ya cuando tú trabajabas en la formación docente y seguramente lo hiciste en muchos espacios, pero particularmente hace unos días platicábamos con Vinicio Morales, a quien también conocimos contigo en Fe y Alegría. Y tú en Fe y Alegría, en la época de los 90, aportaste muchísimo a la formación docente. Y bueno, no sé qué significó para ti, pero cómo dar ese salto, Nora, de maestra de primaria, luego al de básico o al nivel medio, y luego ya dedicarte a formar a educadores. Y mira, con todo esto que te decía, que tuve una formación en servicio muy valiosa, porque yo no estudié pedagogía. Todo lo que sé de pedagogía y de psicología ha sido en el camino, que lo he ido aprendiendo porque mi especialidad era la lengua y la literatura. Entonces, todo este regalo que tuve de formación, yo los quise compartir. Y me invitó alguien a formar parte de CERCAP, un proyecto para formación de maestros, y mira, no tuve empacho de dejar las aulas y lanzarme. Yo dije, esto lo tengo que compartir con docentes. Y ahí me dio la oportunidad de ir a Centroamérica y al interior del país, a colegios, escuelas, a formar, ¿verdad? Maestros, hacíamos cursos, hacíamos seminarios, y también como CERCAP estaba ligado con la Landívar y los jesuitas, y tú sabes, ¿verdad? Los jesuitas, por eso terminé en Fe y Alegría también. Los jesuitas, cuyo avance era muy importante, llegaron muchos jesuitas a CERCAP, donde en una mesa nos sentábamos para planificar seminarios y todo. Imagínate esa formación del tú a tú con los expertos. Yo no olvido hace poco, en el último trabajo que tuve, se me acercó una jovencita y me dice, mire, estamos estudiando en la maestría a un nuevo filósofo, Octavie Fouillet. Lo ha oído mencionar, me dijo. Fíjate que lo conozco personalmente. Y ella me miraba, pues sí, había venido a CERCAP y era parte yo del equipo que lo ayudaba a formar los seminarios. Imagínate toda esa formación. Rita Ferrini, una doctora en pedagogía en México. Entonces, Edgar, eso había que compartirlo. Eso había que compartirlo. Y por eso ese salto hacia la formación de maestros. Pero el haber recorrido las aulas de colegios y escuelas, mira, ahí fue donde pude tocar la realidad de la educación. Es en el aula la realidad de la educación. Sin duda, Nora, esa posibilidad de haber estado en todos los niveles, digamos, te da mucho piso, pero además te da mucha legitimidad. O sea, a ti nadie te puede decir cómo es que funciona la primaria, digamos,
cómo es que son las niñas y los niños, porque claro, cuando ya tú te pones tú a formar a docentes, podrán suponer que tú no lo has hecho, y cuando sí lo has Sí, hecho, no tienen nada que tú decirte. sabes, tú lo sabes. Sí, como dijo Lope de Vega, ¿verdad? Lo sé porque lo he vivido. Sí, Claro, Nora. Bueno, Nora, y ahora, digamos que hicimos un recorrido rápido en tu vida a través de tus grandes experiencias, pero bueno, también tuve la dicha de conocerte en otro ámbito, que fue el ámbito de tú siendo directora de un colegio, de un centro pedagógico, el Irogama. Seguramente, por lo que me nos has contado, Nora, tu inquietud, no había espacio que pudiera estar acorde a tus intereses, a tu necesidad, a tu experiencia, sí, a tus expectativas. Pero sí. cuéntanos, ¿cómo fue la idea de crear este centro pedagógico? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? Sí, gracias, Edgar. Fíjate que antes del centro pedagógico, a raíz de la experiencia de haber recorrido escuelas y colegios y como observaba las aulas, yo me di cuenta que había un grupo de niños que se perdían en el aula y el docente trabajaba con todos sus buenos deseos y todo, pero se quedaban aislados y me daba cuenta que ellos desentonaban con los demás porque aprendían de otra manera e iban más despacio. Eso me ayudó a pensar con una amiga pedagoga de formar un centro para atención a niños con bajo rendimiento. Edgar, ahí fue donde me hice maestra. Ver al niño con bajo rendimiento que había que ayudarlo individualmente y que el maestro no se daba abasto, pero también el maestro no sabía qué hacer. No tenía la formación para detectar al niño y poderlo ayudar en el aula. Entonces, durante 9 años tuvimos este centro, atendimos 888 niños que, mira, hoy por hoy que me entero, por ahí los encuentro a veces profesionales, pero el pronóstico era que no sabían nada, ¿verdad? Y que no iban a salir de penas. Mira, con áreas específicas, como por ejemplo el área de las funciones cognitivas, en ese tiempo no manejaba lo de la neurociencia, no estaba, pero lo intuía porque Piaget lo intuyó, todo esto de la neurociencia. Él observando como psicólogo lo intuyó y, viste, nos formuló una teoría que así no la han podido superar. En el año 33 del siglo pasado. Claro, Entonces, que, imagínate esa intuición. Pues claro. con esas intuiciones logramos trabajar con estos niños en estimulando funciones cognitivas, estimulando la lectoescritura, el pensamiento matemático, la percepción y la atención, dándoles herramientas para que en el aula ellos pudieran aprender por sí mismos. Entonces logramos esos, yo te diría un 80% de los niños lograron insertarse en el sistema educativo y ser exitosos. Ya tengo médicos, abogados, gente exitosa que en aquel momento ese enfoque, pero ahí fue donde aprendí a ser maestra. Estos niños me enseñaron. Mira, yo no olvido un niño de 7 años que el pronóstico era que no iba a pasar de tercer grado, de 7 años. Estábamos estimulando la lectura. ¿Recuerdas, verdad? El vocabulario, la secuencia, ¿recuerdas ese esquema? Y en el vocabulario, en una lectura muy chiquitita, yo le pregunté, ¿qué es hermano? Dime, ¿qué es hermano? Y el chiquito, con bajo rendimiento, que no sabía nada, me dijo, es el hijo de mi papá y de mi mamá, que no soy yo. Edgar, imagínate cómo me dejó ese chiquito. Entonces decía yo, es por aquí, es por aquí. Ahí aprendí. Eso me hizo plantear la propuesta, hice el proyecto y lo escribí, de esos sueños que uno tiene, ¿verdad? Y alguien hablando con una mamá de un niño con bajo rendimiento, le conté, no, yo por eso quisiera hacer un colegio así, 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 así. Y le dije, ¿verdad? Porque ya tenía escrito el proyecto. Y ella y otras 2 familias se unieron, mire, ya tiene los socios, fundemos.
y fue el que fundamos el colegio y tú estuvimos 15 años con él. Luego lo vendimos por razones familiares, ¿verdad? Mi hijo tuvo un accidente terrible, tuve que irme a trabajar en eso, ¿verdad? Ayudar a mi hijo a una fractura de cráneo. Entonces decidimos venderlo, ¿verdad? Porque de las 4 familias, 2 se fueron antes porque sí vieron que aquello no era jugoso, ¿verdad? Y bueno, la educación Claro, claro. da de comer, pero no te hace rico, ¿verdad? Entonces se fueron 2 familias, nos quedamos solo 2, entonces la que sabía de educación era yo, entonces lo vendimos. Pero mira, curioso, lo compraron padres de familia. 2 Ah, parejas de padres, no, este proyecto no se puede morir. Y trabajaron 3 años, pero también las discordancias por enfoques económicos, porque sí, ¿verdad? No es el negocio del siglo, ¿verdad? No es hacerse rico. Entonces ellos lo volvieron a vender y los nuevos socios lograron sostenerlo hasta la pandemia. Con la pandemia tuvieron que cerrarlo, porque era un colegio como pequeño, llegó a lo más 50 alumnos y lograron toda la primaria hasta 6º grado. sí, sí. Pero claro, tú sabes, mucha gente se quedó sin trabajo, ya no podían pagarlo, entonces lo cerraron. Pero fue un proyecto, Edgar, que tenía en síntesis todo esto que hemos estado hablando, un enfoque diferente, y tú lo conociste, tú sabías que sí, así. Sí, no, yo tuve la experiencia, Nora, y lo agradezco a la vida, la oportunidad, porque fue otra, decía, en otra faceta, porque tú eras la directora del colegio donde estudiaba mi hijo, mi hijo mayor, Sí, digamos, y fue el tu primer tesoro. año, y fue el primer año justamente que tú tenías el colegio, y pues el Diego fue a estudiar ahí con ustedes, y sin duda fue una experiencia, porque era eso, veníamos de conocer un modelo educativo alternativo, pero no solo alternativo, sino que además comprobado y en el que creíamos, tanto mi esposa Sí, como yo, porque además ambos nos formamos contigo en Fe y Alegría en toda esta sí, concepción educativa. Entonces era, bueno, ¿dónde va a estudiar? Que además reúna estas condiciones, porque lugares hay muchos, pero bueno, y pasó lo que tuvo que pasar. En esa época ustedes solo tenían preprimaria, entonces el Diego sí, solo tuvo la posibilidad de estar ahí un año, después ya ustedes lo llevaron a otro nivel, el nivel primario, pero sin duda tú has hecho realidad tus sueños, ser maestra, sí. luego toda la formación en nivel medio y también a formación docente. Ahora, estamos a casi nada de ir a la pausa comercial, pero digamos que tal vez nos cuentas en este breve tiempo, porque a las 1:30, casi un minuto lo que nos queda, ¿puedes tú resumirnos cómo ha sido o cómo fue tu experiencia administrando el colegio? Porque una cosa es ser docente, la que sabe de pedagogía, pero digamos que ahora mismo todo el mundo habla de un proyecto, una innovación que tenga contenido pedagógico, pero que además sea sostenible económicamente. Sí, sí. ¿Cómo hacerle a eso, Nora? Sí, difícil. Siempre necesitas a un experto. Los otros socios eran el esposo de mi compañera, era ah, administrador, era economista y era auditor. Entonces tú sí necesitas eso, entonces él nos medía, ¿verdad? Entonces él preocupado de eso, yo preocupada de la otra. Mantener la relación administrativa con el Mineduc, que no es tan fácil porque es engorrosa, hay mucho trámite, mucho documento, pero a la vez yo te diría, me sostuve en la formación de los docentes y en la práctica, ¿verdad? Yo iba a las aulas, observaba cómo, y de lo de esa semanalmente nos sentábamos 2 horas a reflexionar sobre la práctica. La práctica, entonces, yo reunía la información, sacaba la temática y en la reunión hacía que ellas se expresaran, las maestras, pero ya llevaba la temática que era necesario reflexionar, tenían que leer documentos, se los daba un día antes, discutíamos, bueno, ahora esto al aula, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo en el aula? Mira, fue una experiencia. Con los años, en el 2019, en un congreso educativo,
encontré un experto de UNESCO que dijo que habían demostrado ellos con estudios e investigación que la única manera de mejorar la educación en el aula era formando al maestro en servicio, acompañado de un docente con experiencia. Yo dije, ¿cuántos años después vine a comprobar que sí fue cierto? Yo lo experimenté, esa formación de las maestras. Claro, lo hiciste en el programa, pero también lo habías hecho en Fe Alegría, porque la formación contigo, ya vamos a platicar en la segunda parte del programa sobre eso, era de docentes en servicio, y yo recuerdo que, no sé si una vez al mes, nos encontrábamos contigo y era a reflexionar sobre la práctica que habíamos tenido en el método de lectura, y era una praxis que ahora ya uno sabe cómo se llama y en qué consiste el modelo de la educación popular, pero era eso, ¿verdad? Experiencia, reflexión, teorización y luego volver a la práctica mejorada, digamos, a partir de esa reflexión que se ha tenido. Pero bueno, Nora, el tiempo se nos ha ido a la primera parte, perdón por interrumpirte, pero vamos a ir, amigas y amigos, a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba. Agradecemos, como siempre, este espacio a Radio La Voz de Colomba y a ustedes su sintonía. Como ven, estamos teniendo un diálogo que debería ser con una tacita de café, unas 2-3 horas, porque sin duda este diálogo con Nora debe ser apasionante y es de largo plazo. Es que, amigas y amigos, vamos a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba. No pierda la sintonía, que ya regresamos. Ahí está. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con Nora Lara, una maestra, docente, experta, profesora de lengua y literatura, pero además con una experiencia enorme en formación docente, pero también administradora, etcétera. Es una persona impresionante con la experiencia que nos ha compartido. Miren, ahora vamos a entrar un poco más a detalle a la experiencia que hemos tenido de conocer el trabajo que Nora ha hecho. Nora ya se atrevió a hablar ahí de Piaget, que es él no era pedagogo, creo que era psicólogo, ¿verdad, Nora? ¿Repite la pregunta? ¿Piaget era pedagogo o psicólogo? Era psicólogo. Era psicólogo. Pero sus teorías fueron aplicadas. Yo creo que fue tal vez el primer, como ahora hay una carrera que es psicopedagogía, que fue donde empezaron a intentar esa simbiosis de ciencias, ¿no? Pero bueno, ella nos ha hablado ya de algunas habilidades de desarrollo lingüístico también, pero de habilidades de pensamiento, este tipo de cosas, que es donde ella, digamos que cuando se habla de educación, a veces nos vamos siempre también por el tema de la educación y que si la cobertura y que si la infraestructura, ¿verdad?, de la realidad de la educación en Guatemala, pero hoy con Nora podríamos hablar un poco más de la calidad educativa y cuál debería ser un modelo. Ella nos habló inclusive de niños con deficiencias a lo mejor o con algunas imposibilidades o, ¿verdad?, para poder aprender, problemas de aprendizaje le llaman ahora. Pero bueno, vamos a platicar con Nora, pero vamos a hablar de dos cosas en particular. Una es de todo el desarrollo lingüístico y lo importante que es para niñas y niños en las edades que puedan estar. Y lo otro es que vamos a conocer de ella una experiencia para un país como este, donde nadie lee y cada vez menos, y quienes leemos no entendemos nada de lo que leemos. Pues vamos a platicar con Nora de una experiencia que ella tuvo, muchas seguramente, acumulándolas, sobre un modelo de aprender a leer con niñas y niños en primaria, y que fue una experiencia que yo tengo una exalumna, Nora, de aquella época en Fe Alegría, que es profesora como tú de lengua y literatura, y me dice: Edgar, yo soy maestra de profesora de literatura porque usted nos puso a leer cuando yo estaba en quinto primaria. Sí. Imagínate, Nora. Pero bueno, Nora, cuéntanos un poco, porfa, esto del desarrollo lingüístico, qué tan importante es y qué relevancia tiene en la vida de una niña o un niño. Sí, mira, es la comprensión, Edgar. Apunta hacia la comprensión. Cuando tú puedes nombrar, por eso veo tu preocupación respecto al lenguaje, cuando tú puedes nombrar algo y esa palabra que nombra ese hecho, ese objeto, esa situación, tú tienes el significado, tu nivel de comprensión sube. Entonces, ¿qué pasa con la lectura, verdad? Que es la lectura no se comprende porque el vocabulario no lo conoces.
Entonces, si desde muy pequeñitos los niños empiezan a experimentar vocabulario, aunque no hablen, y aquí me interesa esto para ti, aunque no hablen, ellos sí lo comprenden, porque su expresión de los ojos, de sus reacciones, es que sí está comprendiendo. Esa es la meta, porque nosotros nacemos con un cerebro lingüístico, es decir, capacidad para hablar. Por eso el francés aprende francés, el de Inglaterra inglés, etcétera, porque el cerebro lingüístico. Cuando llegamos a la lectura, tenemos que transformar un cerebro lingüístico que ya lo tenemos, ya tenemos la capacidad, el área de Broca, ahí está solo para estimularla, pero el cerebro, la lectura es hacer un cerebro lector, es despertar otras áreas como la percepción, ¿verdad? Como la percepción para poder captar la palabra escrita y si tenemos el sostén del lenguaje, la comprensión lectora y el aprender a leer, ese mecanismo de aprender a leer es más fácil. Nosotros vimos, en Fe y Alegría hicimos un experimento. En el aula, ¿te acuerdas? El aula especial, los niños con baja percepción, en fin. Con el aula especial hicimos el experimento porque cuando le propusimos a los maestros palabra generadora vivenciada, que era el método, casi me sacan a tomatazos de la conferencia. Entonces hicimos el experimento, Gutiérrez Duque era en ese momento el director, y él dijo, no, demostrémoselo, y demostramos en un aula especial, con los niños con bajo rendimiento, y ellos aprendieron más rápido que las otras aulas por la facilidad del método, por facilitarles la experiencia, pero a través de las palabras, a través de conocer palabras, saber palabras, jugar con las palabras, se da el salto para la lectura. Ese es el problema que tenemos nosotros a nivel de la población y a nivel de la educación. A mí me impactan, Edgar, y me imagino que tú lo vives ahorita con el programa que tienes, que hablas con personas y todo, la expresión oral de las personas, su vocabulario, el nivel de vocabulario, ¿verdad? Y la aplicación de ese vocabulario en las redes sociales, que sí han entrado palabras que incluso sin sentido, no con el sentido que debiera, un idioma tan rico como el nuestro. Entonces ves ese deterioro, entonces eso incide en la lectura, en la comprensión lectora. Y mientras esto no mejore, la calidad de la educación va a descender. Pero hay otros factores también. El maestro, tú lo dijiste. Mira, el maestro es clave. Ya en un experimento que hicieron en Harvard de enseñarle a niños chinos, 3 grupitos de niños, enseñarles chino a 3 grupos, un vocabulario, y lo hicieron con 3 metodologías, con un maestro más la tecnología y solo con la tecnología, solo con clases virtuales. Y resulta que en los 3 grupos aprendieron más rápido los que estaban con el maestro, de tú a tú. ¿Qué demostraron? Lo que ya dicen ya los neurocientíficos, la inteligencia artificial nos provee de herramientas, pero nunca la figura del maestro, porque esa conexión de tú a tú es necesaria. Y en el área lingüística, que el maestro hable, y hable bien. Recuérdate, la exigencia es hable bien, pronuncie bien, para que el niño lo oiga, porque es de verlo y oírlo que aprenden, ¿verdad? Entonces, la calidad educativa no va a mejorar si el maestro no mejora, no tiene capacitación, no tiene el interés constante de mejorar, de aprender, de los nuevos descubrimientos. Edgar, nunca hemos sabido tanto del niño, de su desarrollo y del funcionamiento cerebral como ahora,
Con esas herramientas podemos hacer maravillas en el aula. Mira el ejemplo que tú dijiste de tu alumna en quinto grado. Esa aula fue la que Gutiérrez Duque inspiró a que comparáramos tu aula con una aula de quinto grado de un colegio que tenía todas las condiciones para evaluar la comprensión en ambos grupos, para demostrar que nuestra propuesta en lectoescritura estaba funcionando en Fe y Alegría. Al pasar la prueba a ambos grupos, el grupo del colegio superó al de Fe y Alegría en velocidad lectora, pero en comprensión superó el grupo de Fe y Alegría, y era tu grado, lo superó, fíjate. Entonces ahí demostró, recuerda la inquietud de Gutiérrez Duque, que la investigación y las pruebas y todo, ahí lo demostramos. Entonces ese tú a tú con el maestro, esa intencionalidad de formarlos, llevarles los manjares para que ellos saquen de sí ¿qué te dijera yo? Sus habilidades, toda esa maravilla que tienen dentro. Eso es necesario. La calidad de la educación mejora, Edgar, en el aula, en ese trabajo que hace el maestro. Es la fe y la confianza que tengo yo, y está probado, está probado. Ya la neurociencia nos dio que te dijera yo, la plataforma en donde estar nosotros asentados. La tarea del docente es científica. Es Ahora, científica. digamos que no te voy a preguntar por dónde hay que empezar, porque ya lo dijiste. Hay que empezar por la formación docente. Me da tristeza suponer lo de la brecha entre términos de lo privado y lo público, porque sin duda muchos colegios privados en esa materia, tanto de formación docente como de controles y regulación del proceso educativo, tienen una ventaja importante, no solo en las posibilidades de herramientas y de formación docente, sino que además en los controles que deben tener de cómo eso avanza. Entonces, aquí está, vamos a ver, tenemos un mensaje de última hora, lo voy a leer porque es importante. Dice, aquí escuchándolos, este es un programa de saludos también, un saludo a Vinicio Morales, nuestro querido profe Vinicio, dice aquí escuchándolos, valorando su valiosa vida y aporte a la educación en Guatemala. Les agradezco la referencia que han hecho a Fe y Alegría y al padre Fernando Gutiérrez. Sí. ¿Cómo no, Vinicio? Sí, estamos con Nora y estamos en los 90s, el padre Fernando, vos, Nora, nuestros alumnos y alumnas en el Limón particularmente, que fue donde... Y me pasó como a ti, Nora, yo estuve 3 años nada más en Fe y Alegría como maestro, luego seguramente Vinicio y el padre Fernando, y a lo mejor hasta tú tuvieron que ver ahí para que me llevaran al amparo en la jornada vespertina como subdirector. También un poco tiempo, pero es donde yo no lo niego, ahí fue donde uno se hace maestro. Bueno, Vinicio, un saludo a Vinicio, que probablemente esté en Antigua escuchándonos, así es que un fuerte abrazo también para él. Bueno, Nora, muchas gracias. Tiene que ser con los docentes, y en Guatemala se habla de que son 150,000 maestras y maestros. ¿Tú crees que, me recuerdo mucho del doctor Carlos González Orellana, con él platicábamos alguna vez, yo le decía, mire doctor, y la educación popular se puede aplicar en el sistema educativo nacional, y él me decía que no, muy radical, él me decía que no, porque me decía, no es un Estado popular. Esto que tú planteas de innovar en la educación y en el tema de la lectura, Nora, debe ser muy, muy revolucionario. ¿Tú crees que hay alguna vía para hacerlo a través del Ministerio de Educación? Sí, yo estoy segura. Mira, tú conoces también las personas que están en el Ministerio de Educación, que tú y yo conocemos. Es gente muy capacitada, muy preparada, pero la estructura administrativa del ministerio y las políticas que están arriba de esa capacidad que ellos tienen no les permiten ejecutar lo que sueñan, lo que saben y lo que piensan. Yo pienso que esa es una barrera, esa estructura del ministerio, porque hay gente muy capaz. Fíjate que se están haciendo investigaciones ahí en el Ministerio de Educación. Esas investigaciones deben llegar
a los directivos, deben llegar a los grupos de reflexión de la educación, porque son de la realidad. Yo no olvido en la época del gobierno de Vinicio Cerezo que la viceministra de Educación era Carmen María Galo de Lara. ¿Te suena este? Claro, claro. Yo trabajé con ella me invitó a hacer muchos trabajos para el Ministerio de Educación y ella llevaba a cabo investigaciones y las llevaba al aula. Una de las investigaciones que fue valiosa para mí es demostrar que aprendiendo gramática, que así era el programa, no aprendías a hablar, a leer y a escribir. Había que estimular leer y escribir. La gramática no servía para eso. Ella lo demostró con alumnos, ella tenía acceso al ser viceministra, a los alumnos hicieron la investigación en un tercero básico de muchos institutos, miles de alumnos pudieron demostrar eso. Imagínate esta frase que te digo, que es una frase perdida, puede estar en un libro publicado, pero mira lo valioso. Enseñando gramática no aprenden a hablar, leer y escribir. La gramática es un área nada más, solo para entender la complejidad del lenguaje. Y está demostrado que antes de los 8 años el niño no te entiende las reglas gramaticales. No te las entiende, pero ¿por qué las practica? Porque es capaz de usar el plural. Y lo usan muy bien. Mira cómo conjugan los verbos mal conjugados, pero los conjugan muy bien. Yo los hago, ¿verdad? Yo los hago. Sí, bien. Lo que pasa es que la regla dice que no es así, pero ellos lo hacen muy bien. Entonces, ¿por qué les vas a enseñar gramática cuando no la comprenden y no estimulas las otras áreas? Entonces, para mí la esperanza está ahí, Edgar, en que el maestro trabaje todas estas áreas. Y hoy por hoy hay ciencia de la escritura que sostiene cómo hay que escribir, ciencia de la comprensión lectora que sostiene cómo hay que comprender y con investigaciones demostradas. Y no digamos con el hablar, ¿verdad? Ya existe el conocimiento. Como dijo Pablo Alborán, el cantante español, todo lo que te apasiona lo puedes estudiar. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, para mí la esperanza es ahí, en el aula, en ese maestro que potencia, porque yo te diría, no me sirve mucho pensar en la cobertura, pero sí en que cada aula pudiera hacer lo que en aquellos años 90 experimentaba. Claro, no igual, hoy tenemos más conocimiento, pero en el aula, mira, y acompañando al maestro y ayudándolo, los directivos tienen que ser líderes en innovación, en investigación. ¿Cómo es eso que un niño se nos pasa de primero a sexto grado sin saber comprender la lectura? Y se nos pasan, Edgar. La primera lección que yo recibí de pedagogía en cuarto magisterio de doña Marina Ruiz de Valdés fue: el proceso educativo es diagnóstico, ejecución y evaluación, es lo primero que aprendes. Y el diagnóstico desaparecido de la práctica. Sí. Tú tienes que saber qué hay con qué cuentas. Por eso un niño de primero a sexto grado no puede llegar no comprendiendo. En el camino hay que ver cuáles son sus niveles. Y hoy por hoy hay cómo. Hay pruebas. Y las pruebas que el maestro elabora, que con su experiencia él puede elaborar, que son las llamadas pruebas informales, puede diagnosticar, no, estos niños no comprenden. Por ejemplo, en un trozo tan pequeñito, no poder decir qué significa una palabra como aquel chiquito, ¿verdad? Que por el contexto, ¿verdad?, pudo definir. ¿Qué va a comprender? Si tú descubres eso, lo estimulas. No, es que también tiene que enseñar historia, enseño la historia y la enseño con un trocito de lectura y ahí hago la práctica, ¿verdad? Sí, esa es la esperanza para mí. La transversalidad. Bueno, Nora, qué interesante hablar en materia de contenido, de lo que debe ser, porque te repito, mucho se habla en Guatemala de la situación y la realidad de la educación, pero digamos que en cifras y en datos estadísticos, digamos, que es importante tener esa referencia
pero bueno, contigo hemos podido a pincelada y seguramente, sin duda, Nora, te vamos a invitar en otro momento para seguir dialogando. Ahora, en principio, agradecerte muchísimo este primer diálogo que hemos tenido contigo. Sin duda habría muchísimo más de qué poder conversar, pero Nora, para cerrar, porque nos están escuchando hoy seguramente por estar también de descanso muchas maestras y maestros del sector público, pero Nora, una recomendación que tú puedas hacernos de cómo debería ser el ambiente en un aula para que se favorezca el aprendizaje en general. Porfa. Sí, yo pienso que desde la lectura puede ser un buen acicate. Mira, la lectura nos puede proporcionar, hay historias escritas. Y la historia, la neurociencia lo ha demostrado, las historias atrapan. A un niño tú le cuentas un cuento y te lo pide que se lo repitas y se lo repitas y se lo repitas. En el aula deben haber historias, deben haber libros. Hay que buscar. Hoy los libros los están tirando, hay que averiguar dónde los tiran para irlos a recoger y llevarlos a las aulas, que tengan acceso. En el aula deben haber libros, porque aún en las redes sociales tienes que leer. Tienes que leer. Entonces, el ambiente, eso, comenzar una jornada con una historia. Hoy vamos a tener una historia. Por ejemplo, los colegios católicos aprovechan mucho las historias de los santos. Hoy es el día de Santo Domingo. Vamos a ver la historia de Santo Domingo porque hay algo valioso. Es una historia. Y estamos hechos, dicen los neurocientíficos, estamos hechos de historias. Por eso encontré la pasión en la literatura. Por eso, cuando hay persecución política, ¿quiénes son los primeros que se van? Los escritores, porque cuentan historias. Entonces, mira, ¿cómo debe ser el aula? Con libros. Yo le sugería cuando estábamos en Fe y Alegría, el libro que usted está leyendo, llévelo debajo del brazo al aula, entre y lo pone sobre la mesa. 2, 3 se le van a acercar. ¿Qué está leyendo, profe? Con esa actitud, mira. ¿Qué están leyendo? Entonces yo pienso que desde la lectura puede ser el hilo conductor para lo demás, porque la lectura implica vocabulario, comprensión, y eso te puede llevar al pensamiento. Lenguaje y pensamiento, desde los griegos, no han podido separar ambas funciones. No se puede. Lenguaje y pensamiento, fíjate. Aún el niño sordo, con sus manos, pero hay un lenguaje. Así que, Edgar, yo diría que esa es la esperanza, un aula con materiales, que vengan los materiales aquí. Yo no olvido en una capacitación para alfabetización en Chancla, estábamos con los docentes, yo llevé periódicos, hojas de periódicos sueltas, para hacer cuestiones manuales, rasgados, las cosas que conocemos, ¿verdad? Edgar no podía hacer la actividad porque todos los alfabetizadores agarró cada hoja y se puso a leer. Porque no hay que leer en su ambiente. Mira, me vine con un dolor tremendo, ¿verdad? Esa vez. Entonces eso hay que ponerles desde muy chiquitos, que lean, leerles, contarles historias. Yo te diría que desde la comprensión lectora, yo lo hice en Irogama. Un año tuve que dar clase en un 3er grado y ese 3er grado, el hilo conductor era arrancábamos con lectura. Y desde la lectura todas las demás materias, hasta la matemática. Claro. Mira, y me recuerdo una mamá que cambió a su hijo de colegio y los colegios, ya sabes, los exámenes de admisión, se quedó sorprendida la maestra que estando en el grado que estaba, suponte ya sabía operaciones matemáticas que no le correspondían, porque hacía transferencias el niño, y todo a través de la lectura. Entonces yo recomendaría eso desde la lectura. Bueno, Nora, eso tiene que continuar. Así es que Sí. queda abierta la invitación, Nora, para volvernos a encontrar. Muchas gracias, va a ser un placer. Agradecerte muchísimo tu tiempo y compartirnos tu experiencia, que además nos enseña muchísimo de cómo tenemos que seguirlo haciendo y además nos inspira mucho a seguir soñando con este país y con esta educación que todas las niñas y todos los niños merecen
Tú has usado la palabra merecer, y yo creo que además de ser un derecho, merecen que hagamos lo mejor para ellas y para ellos. Bueno, Nora, muchísimas gracias. No hay manera de agradecértelo. Gracias, mil gracias. Te tendremos en otra ocasión seguramente porque hemos nada más empezado a dialogar contigo. Y bueno, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en este programa especial que también tiene que ver con el tema de conmemorar y agradecer a las maestras y maestros el enorme trabajo que hacen pues en las aulas, en los 180 días famosos, que puede ser mucho, puede ser poco. Creo que es suficiente 180 días al año. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Fue un placer estar aquí y solo para cerrar esto, quería decir que en toda edad se puede aprender. Desde hace 3 años pertenezco a un conjunto marimbístico de personas, mujeres de la tercera edad, único conjunto de mujeres de tercera edad, porque hay de mujeres de muchos. Un conjunto marimbístico, bodas de oro, promoción 70 de Belén, y pues tocamos marimba, 8 mujeres de la tercera edad, a esta edad, ¿verdad? Aprendiendo a tocar marimba cuando no fue mi actividad. Entonces quiero a través de esto también agradecer a este grupo y es una muestra de el tesoro que tenemos, la elasticidad de nuestro cerebro. Nora, muchísimas gracias. Qué buena manera de terminar. Amigas y amigos, entonces les invitamos a que no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colombia, la programación habitual. El próximo jueves podamos encontrarnos ya en el mes de julio en nuestro siguiente programa de Diálogos Ciudadanos. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.